buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Como siempre, tratamos de traerles a ustedes temas de actualidad, pero que esa actualidad revista de gran importancia para todos ustedes y, por supuesto, para nosotros también. Hoy vamos a conversar sobre los próximos comicios municipales que tendrán lugar en Venezuela este domingo. ¿Por qué vamos a conversar de unos comicios municipales? Porque la situación que está viviendo ese país hermano es muy complicada, es muy difícil. Y de estos comicios municipales, de los resultados, si se respetan o no los resultados, en relación a quien gane, el país puede enfrentar nuevas crisis o puede salir, o al menos iniciar el principio del final de la crisis que viene padeciendo desde el año 1998. Para abordar este tema tan complejo, hemos traído a dos personas relevantes en el mundo venezolano, pero también en el mundo del activismo político y del pensamiento. Al analista político, dirigente de BPEX, José Antonio Colina, y a Alexis Ortiz, analista, periodista, un hombre que tuvo la oportunidad de actuar políticamente, o sea, tiene una experiencia que muchos de nosotros no poseemos. Gracias a ambos por estar acá. Gracias a ti, Pedro. Colina, como eres más joven te voy a robar un minuto y es para destacarle a nuestros televidentes el nuevo set que tenemos. Estamos estrenando un set gracias al esfuerzo del equipo del Canal 17 y muy en particular de Archie Coy y de Luis Díaz, quienes han hecho posible cada día constantemente que mejoremos nuestra programación. Un par de gallos finos. Un par de gallos finos, sin duda alguna. Pero vamos ya en caliente. ¿Cómo ves estos comicios del próximo domingo? Bueno, realmente tienen una importancia lo que está ocurriendo el día de hoy en Venezuela, en virtud de que está tan polarizado la situación política del país, que unos comicios municipales realmente pueden revestir que se mantenga esa revolución socialista que tanto ha destruido la institucionalidad y a la sociedad venezolana, o que realmente pues la oposición pueda agrupar una buena cantidad de alcaldías y de consejos municipales para ir solapando, hacer resistencia a lo que está ocurriendo en Venezuela y dar camino a una transición hacia una verdadera democracia, una verdadera libertad donde se respeten los derechos humanos. Y es importante lo que está ocurriendo hoy en el país, dado que de ahí depende pues el futuro de una nación que lamentablemente ha estado sumergida en los últimos 15 años en una dictadura disfrazada de democracia y bajo el dominio del régimen de los castristas, que ahora con la llegada de Nicolás Maduro al poder pues se ha intensificado y se ha afianzado mucho más. Entonces yo creo que es importante hacer una revisión y evaluar lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Alexis, estos comicios, como bien dice y decíamos al principio del programa, son importantes, quizás determinantes para el futuro del país. Pero ¿puede ir el elector venezolano con confianza a hacer ejercicio de su derecho? ¿Será respetada la decisión de la población si ésta fuera contraria al gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, mira, el problema no es si va a ser, claro, es un problema si es respetada o no la decisión del electorado. Lo importante es tomar en consideración lo siguiente. Lo más grave, lo que sería una tragedia, es que la gente no votara y perdiéramos las elecciones. Si ellos van a desconocer o no el triunfo, eso es otra cosa. Pero lo más grave, en estos días por una de las redes sociales recibí un mensaje que decía que no votar por miedo a que no te reconozcan el triunfo es como suicidarte porque estás amenazado de muerte. ¿Entiendes? Es una tontería realmente. Muy cierto. Entonces, la gente tiene que votar. Una vez que voten, entonces tiene que salir a la calle a defender su triunfo, si se produce, como en efecto estamos convencidos que se va a producir. Porque la fórmula que nosotros estamos utilizando en un programa que estamos haciendo es la fórmula voto y calle, es decir, votar para derrotar de una manera contundente, ilegal y pacífica y honorable e institucional a este autoritarismo exacerbado del usurpador Nicolás Maduro, pero al propio tiempo estar dispuesto a defender el voto en las mesas y estar dispuesto a defender el voto en la calle. Sí, porque lamentablemente eso no ha ocurrido con frecuencia. La gente han votado, pero cuando ese voto en alguna medida ha sido escamoteado o deformado, porque esa es otra práctica, y tú lo decías hace un rato, de una dictadura disfrazada.
es una práctica que el presidente Chávez inauguró, se pudiera decir así, crear, cuando él perdía una elección, organismos paralelos a los organismos nuevos. Digamos, la alcaldía de Caracas le quitó todos los poderes a la alcaldía de Caracas, le quitó recursos, y la alcaldía de Caracas realmente pues no significa nada o significa muy poco. Él ahora podría, y es lo que me parece que Alexis está planteando. Una cosita que es importante, él puede quitarle recursos y poder al alcalde, pero un alcalde voluntarioso, un alcalde dispuesto a dar la pelea, un alcalde inteligente y creativo como Antonio Ledesma, con los pocos recursos, se afirma como puede dar la alcalde, pelea. y da la pelea al extremo de que lo van a reelegir de una manera clamorosa, precisamente porque la gente entendió que a pesar de los recursos hizo un gran trabajo, sobre todo en el estímulo de la participación ciudadana y de la autogestión ciudadana. O sea que los chavistas tienen un límite también a lo que pueden hacer en términos de represión y de cerco. Pero Colina, vamos a suponer de que la oposición gana la mayoría de los municipios, que el gobierno, en esa práctica a la que tú hacías mención, escamotea el resultado y cree algo de lo que Chávez habló en su momento, los consejos comunales. O sea, organismos paralelos al poder municipal que serían los que tendrían los recursos y contarían con la autoridad del Ejecutivo. Bueno, pero yo pienso que en ese momento es donde tiene que consolidarse el liderazgo de los líderes regionales, y una vez obtenido el triunfo en las diferentes alcaldías y consejos municipales, entonces movilizar a toda esa población, a toda esa sociedad que votó por ellos para que se les respete su voluntad, porque como bien lo dijo Alexis hace rato, pues Antonio Ledesma ha hecho un gran trabajo con los pocos recursos que tiene, y de eso se trata el liderazgo, que aquellas personas que logren o que puedan obtener el triunfo, después tendrán que movilizar a la sociedad para que se respete la voluntad popular. Y obviamente yo soy partidario de aplicar en un momento determinado el artículo 350 o el desconocimiento o desobediencia a este régimen nefasto. Si ahorita en este momento la oposición obtiene una gran cantidad de alcaldías y consejos municipales y obtiene mayoría de votos, y el régimen de Venezuela, auspiciado por los hermanos Castro, intenta desconocer esa voluntad, entonces el liderazgo regional tiene que activarse aún más, ¿verdad?, para declararse en desobediencia legítima y dar camino a una transición, porque de eso se trata. Eso es lo que comentaba hace un momento, de que lamentablemente no siempre la oposición venezolana, después de unos comicios, ha hecho ejercicio público de sus derechos y ha demandado los espacios públicos que logró legalmente. Las cosas van madurando, Pedro. En este momento... ¿Las cosas o los líderes? Los líderes y las situaciones hacen madurar a los líderes, y los líderes hacen madurar a las situaciones. Es una interacción inevitable. Ya se ha comprendido que se ha llegado el momento en que la movilización popular es la conclusión correcta del voto, siempre actuando dentro de los parámetros de la legalidad. O sea, votar y posteriormente apoyar ese ejercicio con la movilización popular. Con la movilización popular. Aprovechando algo muy... Pero Alexis, perdóname un momentico, si algo demostraron los venezolanos desde muy temprano, fue una gran capacidad de movilización. Hay que recordar aquellas manifestaciones de millones de personas por la avenida Francisco Fajardo, claro, por el parque, por el centro de Caracas. Hay que recordar todo aquello, hay que recordar que la caída de Chávez fue consecuencia de una manifestación popular. ¿Qué pasó que se perdió? Sí, pero lo que pasa es que esas manifestaciones no fueron en momentos electorales, y ahí lo importante. Cada vez que ha habido un proceso electoral en Venezuela, bien sea que la oposición haya participado o no, no ha habido una movilización de la sociedad, y es allí donde estaba el error. Y yo creo que Alexis tiene razón cuando dice que los líderes han madurado. Yo pienso que han entendido que en la movilización de la sociedad, en la presión de calles, donde está la herramienta necesaria, primero para resistir ante el régimen, segundo para dar paso a esa transición que es tan necesaria dentro del país. Yo nunca he sido partidario y he madurado también de ir a procesos electorales con todas las condiciones en contra, pero entiendo y he entendido en el tiempo que la manera de participar y de votar es la única forma donde se puede iniciar un camino de transición en Venezuela. Y así como nosotros hemos entendido que hay que participar y votar, también hay sectores de la oposición que han entendido que en la movilización es donde está la presión necesaria para obtener ese objetivo fundamental, que es obtener una Venezuela libre y democrática. Mira, es que la combinación, Pedro, ya lo hemos entendido, porque concha, los errores que se cometen y la vida sirve para aprender al que tiene un mínimo de inteligencia. Hemos entendido que la combinación perfecta es el voto que impulsa y fertiliza la movilización popular, y la movilización popular que impulsa y fertiliza el voto. Es la combinación de esos dos factores lo que nos va a permitir ir avanzando para salir de la manera pacífica y adecuada
de esta pesadilla. Ahora, lo que hay que entender es una cosa muy importante, y es que después que un país, y esto se lo decimos a los hermanos latinoamericanos de todos los países, después que un país permite, después que unos ciudadanos permiten que se encaramen el gobierno, un régimen como el de Chávez, como el de Nicolás Maduro, como el de Rafael Correa, como el de Evo Morales, como el de Daniel Ortega, como el de Fidel Castro, va a costar mucho trabajo salir de ese régimen, pues son regímenes totalitarios. De tal manera, pues, ya estamos viendo cómo Daniel Ortega está en proceso de una reforma constitucional que le permite una reelección indefinida. Otro tanto ha hecho Evo Morales. Como tú bien dices, no quieren dejar el poder. Pero hay algo que, desde mi perspectiva, el liderazgo venezolano siempre ha evitado, y es la violencia, es la confrontación con el gobierno, lo que puede ocasionar pérdidas de vidas y destrucción material de unos y de otros. El salir a la calle a reclamar los votos, Colina y Alexis, y quiero la respuesta de los dos, a reclamar los votos en caso de que estos no sean reconocidos, puede implicar violencia, puede implicar que las voluntades se sacan de los cauces deseados y ocurran cosas dolorosas, trágicas para el país. Bueno, es donde tiene que intervenir la Fuerza Armada Nacional. Es ahí donde los militares, que son los garantes del cumplimiento de la Constitución, son los policías de la Constitución Nacional y que están llamados a defender la institucionalidad del pueblo venezolano, tienen que actuar para evitar que haya esa confrontación y que haya un derramamiento de sangre innecesario. Porque lo que se tiene ahora es una percepción falsa de que las Fuerzas Armadas están apoyando el régimen de Nicolás Maduro y que las Fuerzas Armadas son socialistas, y no es así. En las Fuerzas Armadas hay un gran fraccionamiento, hay un grupo... ¿Hay división? Sí, por supuesto que hay una división feroz, hay un grupo controlado por el régimen castrista, hay un grupo de institucionales que básicamente está basado en los cuadros medios, y son esos institucionales que están esperando que haya una expresión de la sociedad para actuar y hacer respetar la Constitución Nacional. La actuación de la Fuerza Armada es lo que impediría que existiera un derramamiento de sangre en Venezuela. ¿Tu opinión, Alexis? Mi opinión es que la movilización popular sería una movilización pacífica. El riesgo de violencia viene por el otro lado, por la represión, porque Nicolás Maduro, en su desesperación, sobre todo si pierde, como en efecto tenemos la idea de que va a perder las elecciones municipales, entienda que su único camino es el camino de la represión. Pero el camino de la represión tiene las patas cortas. El camino de la represión hace que el gobierno poco a poco vaya autocercándose, vaya aislándose. Fíjate tú, para regresar un poco a lo que hablábamos antes, los benditos consejos comunales. Los consejos comunales fueron creados, se les entregó todo el poder económico y político, todo el respaldo del gobierno nacional para disminuir el poder y las competencias y las posibilidades de los alcaldes. Pero los consejos comunales han sido un fracaso. Los consejos comunales han sido víctimas de la corrupción, del burocratismo, del sectarismo político, porque los consejos no son Pero comunales. son instrumentos del gobierno central. Exactamente, se han convertido en instrumentos del gobierno central con un gran sectarismo. Los que están en los consejos municipales son los chavistas y el resto del pueblo es excluido, de tal manera que los alcaldes, como decía Colina hace un rato, deben salir a promover la movilización popular, porque los consejos comunales no les pueden resistir a aquellos que fueron electos por el pueblo realmente, por todo el pueblo. Y ahí es la importancia de la elección que estamos viviendo en el día de hoy. Se está poniendo en evidencia y se está probando el liderazgo de cada quien dentro de su territorio, dentro de su municipalidad, y es lo que nos da una percepción de que pudiera existir la posibilidad de que se le reconozca el triunfo al pueblo, a la voluntad del pueblo de Venezuela de salir adelante y de desconocer o de salir de todos aquellos fascinerosos que han incrementado, como dijo Alexis, la corrupción y han sumergido al país en una fuerte crisis. Vamos a ver de qué manera responde primero la sociedad y después el liderazgo. Yo estoy seguro que ahí está la combinación perfecta para salir adelante. Son 337 alcaldes, 335 alcaldes ordinarios y 2 alcaldes mayores que tienen... Los alcaldes mayores son el de Caracas y el del Alto Apure. Entonces, los dos tienen la obligación, los 337 de los electos de la oposición, que serían una mayoría seguramente clamorosa, tienen la obligación de salir a defender sus triunfos. Eso es un compromiso establecido. Claro, porque los gobiernos, el gobierno tendría que hacer 337 fraudes, que es una cuestión bastante cuesta arriba. Hay 337 comunidades protestando y demandando derechos, pone en crisis a cualquier gobierno. Y además ahí está en juego los liderazgos locales. Ahí cada uno de los candidatos a alcaldes nuestros de la oposición tiene que demostrar que son líderes. Y tienen que demostrar, 2 veces tienen que demostrarlo. Una, demostrar que son líderes ganando las elecciones. Y 2, haciendo respetar su triunfo. El papel que ha cumplido la dirigencia política nacional venezolana en estas campañas municipales, ¿ha sido importante, ha sido relevante? Bueno, yo pienso que ellos han intentado reforzar
la posición de cada uno de los candidatos. Hemos visto a un Enrique Capriles recorriendo el país, levantando la mano de los candidatos. Hemos visto a Leopoldo López haciendo lo propio, a María Corina Machado, a miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, tratando de consolidar los liderazgos de cada quien a nivel regional, y creo que ese debe ser el trabajo. Por supuesto que a la hora de la chiquitica, como decimos en Venezuela, cuando llegue el conteo de los votos, cuando llegue lo que manifiesta el CNE, entonces ahí es donde vamos a ver dónde está realmente todo ese apoyo, tanto del liderazgo regional como del liderazgo nacional, que tiene que unirse en una sola voz, que tiene que unirse en un solo fervor, para que realmente podamos impulsar a la sociedad hacia la consecución del objetivo, que es que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela. Sí, la Mesa de Unidad Democrática está apoyando, como es lógico, y es el instrumento de promoción, es la plataforma de lanzamiento de los candidatos. Pero la defensa de su triunfo es una responsabilidad de cada candidato electo. Es decir, no pueden adjudicarle esa responsabilidad a Ramón Guillermo Veledo, a Enrique Capriles Radonsky, o a Henry Ramos Alut, o a María Corina Machado. Claro, todos estos líderes nacionales van a dar su apoyo, todos estos líderes nacionales van a ponerle el hombro a los líderes locales, pero los líderes locales son los que tienen que demostrar su liderazgo, ganando y defendiendo su triunfo. Vamos a una pregunta macro. Todos conocemos la importancia de los municipios. O sea, un municipio libre, un municipio democrático, realmente coadyuva fuertemente a que el país en su conjunto alcance esa condición. Pero, ¿en qué medida los cambios municipales en Venezuela pueden incidir en la proyección nacional, en la política nacional? ¿En qué medida el triunfo, si es respetado, repito, por parte de la oposición en los municipios, puede determinar cambios en la Asamblea Nacional, si no en números, porque hay que esperar los comicios, sí también en la conducta de algunos diputados que aprecien que ya el chavismo, por darle un nombre, no tiene el control de la sociedad y de la nación que en un momento tuvo? Mira, el poder municipal es vital, no solo porque tiene más autonomía económica y política que la Asamblea Nacional, que los gobernadores. Entonces el poder municipal es una base, es una plataforma de lanzamiento extraordinaria para el impulso de los cambios. Tanto es así que todo el proceso de independencia hispanoamericana comenzó en los municipios, comenzó en los cabildos, de tal manera que debemos depositar gran confianza en la gran potencialidad independizadora, por decirlo así, que tienen los consejos municipales. No sé qué piensas tú. Pienso lo mismo, y creo que lo más importante de todo es el primer impacto. Si nosotros logramos tener una mayor cantidad de votos y logramos tener una mayor cantidad de alcaldías en consejos municipales, quiere decir que la oposición es mayoría, que Venezuela quiere un cambio, y como dijo Alexis, desde los municipios, que es la estructura más básica y más fundamental, poder darle fuerza a esos cambios que tienen que avecinarse para el país. Yo creo que esto es una cadena de eventos que comienza primero con un gran triunfo y después con el impulso de todos esos cambios que son necesarios para Venezuela. Es una visión nacional, o sea, con una proyección abierta. Esto repercutiría favorablemente en la mesa de la Unidad Democrática, repercutiría favorablemente en las elecciones cuando tengan lugar presidenciales, en las elecciones a la Asamblea Nacional. No solamente, fíjate tú qué cosa tan curiosa, mi querido Pedro, no solo repercutiría en las próximas elecciones parlamentarias, nacionales, sino que tendría una gran repercusión en el continente americano, latinoamericano. Los compañeros de Bolivia, los compañeros de Nicaragua, los compañeros de Ecuador, los compañeros incluso disidentes cubanos están observando con mucha atención este proceso venezolano, porque ellos sienten que la potencialidad competitiva que le ha dado a la oposición venezolana la unidad es algo que ellos tienen que lograr. O sea que va a tener una influencia no solo para los próximos procesos venezolanos, sino que va a tener una influencia continental, porque es lógico. El desafío del socialismo del siglo XXI, que preferimos llamar neocomunismo, neopopulismo, es un desafío continental. Y no podemos seguirle dando respuestas aisladas, cada uno por su lado, cada uno respuestas ultranacionalistas, sino que tenemos que entender que así como ellos nos hacen un desafío continental y crean una entidad como el Foro de Sao Paulo para coordinar todas las luchas de desbaratamiento, todas las estrategias de desbaratamiento de la democracia, nosotros tenemos que diseñar y ejecutar una estrategia continental para defender la democracia. Se pudiera decir, Colina, que el presidente Maduro, todos estamos conscientes que es un mandatario legítimo, pero es presidente y es reconocido por todos los gobiernos y organismos internacionales, que el presidente Maduro tiene una proyección hacia el exterior, tomando como base
lo que acaba de decir Ortiz. Tiene una proyección hacia el exterior más modesta que en la que en su momento tuvo el ya desaparecido presidente Chávez. Tiene un menor interés en exportar la revolución, y en esto me hace pensar en Stalin, al que tuvo Trotsky remedando los tiempos, de exportar la revolución a como diera lugar. Sí, yo pienso que no tiene fuerza para eso. Yo creo que su intelecto y su capacidad... ¿Dinero también? No tiene ni fuerza en estos momentos ni dinero para hacerlo. Hay que recordar que para eso hay que tener un convencimiento para llevar adelante estos proyectos ideológicos. Chávez tenía ese convencimiento, Nicolás Maduro no lo tiene, no tiene las mismas capacidades. Y yo creo que su inestabilidad dentro del país no le permite tampoco darse el lujo de ocuparse mucho de tratar de proyectar esa revolución socialista fuera de las fronteras de Venezuela. Él tiene demasiados problemas internos, él tiene demasiadas divisiones dentro de su propio partido que lo llevan a concentrar la mayor cantidad de atención en cómo controlar la situación política de Venezuela, y no tiene realmente tiempo ni la capacidad para seguir llevando el pensamiento revolucionario hacia otros países. Y eventualmente, dependiendo de lo que sucede el día de hoy, yo pienso que esto puede abrir el ciclo, el inicio de un cambio para Venezuela. Si obtenemos una buena cantidad de votos, va a haber inestabilidad política dentro del país. Nicolás Maduro pudiera salir antes de lo previsto del poder, y entonces Venezuela podía ser una influencia positiva para reafirmar las democracias en los países de América Latina que la han perdido. Sobre la salida de Nicolás Maduro del poder se ha comentado mucho, se han producido una gran cantidad de rumores que me hacen recordar los iniciales años de la Revolución Cubana, del castrismo, que siempre se estaba comentando de golpes de Estado, de defenestraciones, de huida por parte del tirano. Alexis, tú ves, al igual que Colina, fracciones dentro del gobierno, ves divisiones, ves conflictos. ¿Y cuáles son esas fracciones existir? Bueno, mira, las fracciones son demasiado obvias. Hay un grupo, y más o menos corresponden la fracción civil y con la militar. Hay un grupo que están entregados, abiertos de piernas al gobierno comunista cubano, que son unos muchachos demandados de los cubanos, y la primera figura de ese grupo es el propio Nicolás Maduro. Hay otro grupo que tiene la alianza con los cubanos, pero que tienen una alianza, una relación difícil, una relación tensa. ¿Quiénes son? Donde la principal figura es Diosdado Cabello. Hay otro grupo que está muy controlado por el narcotráfico, incluso gente del alto mando militar. Ayer Colina me decía que los llamaban el cartel de los soles. Y hay otro grupo que tiene tiene la aspiración de ver que son chavistas, que le guardan fidelidad a la memoria de Chávez, pero que tienen la aspiración de ver cómo sale de este atolladero, que han entendido que metieron al país en un desastre, en un hueco. Entonces están viendo... Pero siguen siendo chavistas. Pero están viendo a ver cómo se reivindican históricamente. Esta gente está sobre todo localizada en los líderes de base del chavismo. Por eso es que nosotros hacemos un llamado a que estimulemos que nuestros líderes de base dialoguen con los líderes de base del chavismo, porque en los líderes de base del chavismo hay un gran deseo de que las cosas cambien, porque también están siendo víctimas del desastre, de inseguridad, desabastecimiento, inflación que está viviendo el país. De tal manera que hay muchas cosas que pueden cambiar, y el pitazo del lanzamiento de esos cambios podría ser el triunfo de la oposición democrática en estas elecciones municipales. Y lo estamos observando. Fíjate que hay una gran cantidad de candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela que son artistas, periodistas, otro tipo de funcionarios, ¿me entiendes? Hasta peloteros. Hasta peloteros hay allí como candidatos, y eso realmente le quitaron el puesto a los líderes de base, como está diciendo Alexis. Eso demuestra el fraccionamiento interno que hay, la división profunda que existe dentro del PSV, y yo pienso que exacerbando esa división, y como bien lo dijo Alexis, acercándonos a esos liderazgos de base que en un momento determinado pues vieron en Chávez un líder, pero que no ven en Nicolás Maduro un líder, puede haber el caldo de cultivo necesario para una transición hacia la democracia en Venezuela. Pero si vieron en Chávez un líder y siguen viendo en Chávez un líder, la actuación del gobierno del presidente Chávez fue desastrosa para Venezuela. Estas personas no podrán mirar mal a Maduro, pero a la vez considerar como reformistas que se aprecian que son desde la perspectiva de ustedes. Es una cuestión bien paradójica, contradictoria, porque algunas veces la política se hace muy compleja, incluso para los políticos profesionales como yo, analizarla, ¿no? Pero fíjate tú, esta gente
tenía una relación afectiva, de admiración, de amor por Chávez, pero al propio tiempo esa gente era ultramayoritariamente anticomunista. Más del 80% de la población venezolana, casi el 90% se ¿Pero tú crees que estén en contra se de estas declaran regulaciones de la propiedad? Exactamente. Entonces, por eso era que el amor a Chávez les permitía aceptar una cuestión en la cual no creían, una cuestión que rechazaban, pero como dice el teniente Colina, Maduro no tiene ese liderazgo ni esa capacidad de comunicación afectiva con la gente. Todo lo contrario, ellos desprecian a Maduro, ellos sienten que Maduro no calza los guantes de Chávez, no tiene ese liderazgo. Entonces, allí hay mucho que buscar si actuamos con sabiduría, con inteligencia y de una manera dialogante. Un ejemplo rapidito. Fíjate que el comandante general del ejército, López Ramírez, es un tipo que era chavista, ama a Chávez, pero ahora que no está de acuerdo con Nicolás Maduro, luce como un institucional, porque esa es la realidad que tiene Venezuela. López Ramírez, el general López Ramírez, que es comandante general del ejército, chavista hasta los tuétanos, pero al momento que Chávez desaparece, se comporta de manera institucional. Eso da las puertas para pensar de que todos aquellos que no reconocen a Maduro como presidente, aun cuando tengan algún tipo de afinidad sentimental con quien fue su líder, pueden dar pasos hacia un cambio, una transición. 30 segundos para cada uno, se nos acabó el tiempo. Ha reivindicado Nicolás Maduro con sus fracasos en alguna medida al presidente Chávez, que en mi opinión, y en la de ustedes también, estoy seguro, fue también otro rotundo fracaso, un pésimo gobernante, un hombre que dañó mucho a Venezuela y al continente. Pero Maduro con sus errores, con sus garrafadas, lo ha reivindicado. Alexis, 30 segundos. Imposible reivindicar a Chávez porque fue el peor presidente en la historia de Venezuela. O sea que ni Maduro ni nadie lo podrá reivindicar. Chávez será recordado como una gran pesadilla que vivió el país y que nos sirvió para reunificarnos, para reconciliarnos y para aprender. No se puede reivindicar lo que está mal. Lo único que está demostrando Maduro es que simplemente Chávez tenía unas cualidades de liderazgo que él no tiene y que sin duda aquel liderazgo sirvió para destruir al país, y Nicolás Maduro con su falta de liderazgo está dejando que Venezuela sea dominada por el régimen castrista. Como periodista me parece muy importante eso que ustedes acaban de decir, porque lamentablemente a veces uno escucha comentaristas y lee artículos donde personas que fueron enemigas contrarias al proyecto de Hugo Chávez en alguna forma tratan, por dar de atacar a Maduro, defender a Hugo Chávez. Algo similar a lo que ocurrió y ocurre todavía con Ernesto Che Guevara, que es el peor de los asesinos, pero algunos, para hablar más del castrismo, reivindican a Ernesto Guevara. Muchísimas gracias, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, muchísimas gracias a ustedes y en particular a José Antonio Colina, a Alexis Ortiz por haber estado con nosotros. Y recuerden, la semana entrante, otra vez aquí, en esta programación, en el Canal 17. Y como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Cuando yo tenía dinero, me llamaban... Los 100 sones cubanos es un documental cual da nueva luz a uno de los géneros musicales más populares de Cuba, el son. Los 100 sones cubanos explora los 100 sones más conocidos de Cuba. Sintonice el domingo 8 de diciembre a las 7 p.m. y vea los 100 sones cubanos aquí en su Canal 17. We flew to Ireland. And we left behind the deafening roar of that crowd, still in our ears. Two of the most powerful, colorful, and intriguing presidents in the last 50 years are back, with personal stories told by expert historians and the people closest to them. It's a presidential powerhouse block you won't want to miss. Tuesday night at 8 on WLRN.